Desde 2013, el Papa Francisco ha enfrentado al menos 5 amenazas de asesinato serias. La inteligencia italiana advirtió: la seguridad del Vaticano está preocupada, pero la amenaza no viene solo de afuera. Algunos cardenales no quieren las reformas del Papa, algunos lo encuentran peligroso, algunos están planeando silenciosamente detenerlo. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos enemigos del Papa dentro del Vaticano? El Papa Francisco es uno de los papas más amados de la historia. Millones lo apoyan con pasión. La gente de la calle lo ama. Los pobres tienen esperanza en él. Pero al mismo tiempo es uno de los papas más amenazados de la historia. Planes de asesinato, amenazas de muerte, advertencias de inteligencia y, lo más peligroso, resistencia desde dentro del propio Vaticano. Porque el Papa Francisco trae cambio, y el cambio siempre crea perdedores de poder. Quienes temen perder poder pueden ser peligrosos. Esta es la historia del lado oscuro del Vaticano, la historia de los enemigos secretos del Papa Francisco, la guerra interna y la lucha de un hombre para mantenerse de pie a pesar de todo. Cuando el Papa Francisco fue elegido en 2013, todos se sorprendieron. Era el primer Papa latinoamericano, el primer Papa jesuita y, lo más importante, el primer Papa que venía de afuera. El Vaticano había funcionado con un sistema determinado durante siglos: jerarquía, tradición, protocolo, equilibrios de poder. Pero Francisco no conocía este sistema, o lo conocía pero no le importaba. Lo que hizo en sus primeros días fue impactante. Rechazó quedarse en el Palacio Apostólico. Eligió quedarse en una casa de huéspedes de 2 habitaciones en lugar del lujoso palacio de 700 habitaciones. Prefirió viajar en autos normales en lugar del papamóvil. Ignoró los protocolos. Se sumergió en las multitudes. Lo más importante, inició reformas. Investigó el Banco Vaticano. Luchó contra la corrupción. Exigió transparencia. Y esto molestó mucho a algunas personas. La primera amenaza seria contra el Papa Francisco llegó en 2014. El Servicio de Inteligencia italiano AIC presentó un informe a la seguridad del Vaticano. Su contenido fue impactante. ISIS había puesto al Papa Francisco como objetivo. La organización terrorista veía al Papa como el símbolo de Occidente, debido a su cercanía con los musulmanes y los refugiados. Y estaban planeando un ataque. La seguridad del Vaticano se puso en alerta máxima. Los protocolos de seguridad del Papa se reforzaron. Pero Francisco no estaba contento con esto. No quiero vivir en una jaula, dijo. Quiero estar con la gente. El equipo de seguridad estaba preocupado, pero el Papa no escuchaba. En 2015 llegó otra amenaza, esta vez desde México. El Papa visitaría México, pero los cárteles mexicanos lo amenazaban. El Papa había hablado contra los cárteles de drogas. Los había acusado. Los líderes del cártel no lo tomaron bien. El gobierno mexicano estaba preocupado. Las medidas de seguridad se elevaron al máximo, pero el Papa fue de todos modos. Y en sus discursos continuó acusando a los cárteles. Pero la verdadera amenaza no venía de afuera, venía de adentro. El Vaticano es un Estado, pero también es una burocracia. Y como en toda burocracia, hay luchas de poder. Las reformas del Papa Francisco amenazaban el poder de muchas personas. El círculo del Banco Vaticano. Francisco limpió el Banco Vaticano. Cerró miles de cuentas sospechosas. Esto significó que algunas personas perdieran sus intereses financieros. Cardenales conservadores. Las opiniones liberales de Francisco. Una postura más suave sobre LGBT. Cercanía con los católicos divorciados. Activismo ambiental. Molestaban a los cardenales tradicionales. La curia burocracia del Vaticano. Francisco criticaba a la curia. Los acusó de Alzheimer espiritual. Esto enfureció a las personas poderosas en la burocracia, y estas personas comenzaron a trabajar silenciosamente contra el Papa. En 2015, estalló un escándalo, Vatileaks 2. Se publicaron 2 libros. Contenían documentos filtrados dirigidos al Papa Francisco. Alguien desde dentro del Vaticano había filtrado estos documentos a los periodistas. ¿Qué mostraban los documentos? Escándalos financieros, luchas de poder, el lado oscuro del Vaticano. Pero el verdadero objetivo era hacer que el Papa Francisco pareciera débil. Miren, este Papa perdió el control. El Vaticano está en caos.
Comenzó la investigación. 2 personas fueron arrestadas: un sacerdote español y un experto en relaciones públicas italiano. Ambos estaban dentro del Vaticano, pero todos sabían, estos eran solo peones. Las personas verdaderamente poderosas se escondían detrás. El Papa Francisco respondió silenciosamente pero con determinación. Apoyó la investigación, pero no desaceleró sus reformas. En 2016, 4 cardenales conservadores escribieron una carta al Papa. Su nombre, Dubia, significa dudas en latín. La carta trataba sobre un documento del Papa llamado Amoris Laetitia, la alegría del amor. En este documento, el Papa implicaba que los católicos divorciados y vueltos a casar podrían recibir la comunión. Los cardenales conservadores veían esto como una violación de la doctrina católica y pedían aclaración al Papa. Pero esto no era solo una cuestión teológica, era un desafío. Los cardenales estaban dejando claro su mensaje. Papa, estás en el camino equivocado, no puedes cambiar la Iglesia. El Papa Francisco recibió la carta, la leyó y no respondió. Este silencio fue un mensaje. Soy el Papa, no tengo que rendirte cuentas. Los cardenales conservadores se enojaron, hicieron pública su carta, se desató una tormenta mediática. Pero Francisco no cambió su postura. Entre los cardenales conservadores, el más vocal era el estadounidense cardenal Raymond Burke. Burke criticaba abiertamente al Papa Francisco. El Papa está cometiendo errores, está llevando a la Iglesia en la dirección equivocada. Una vez incluso dijo, si el Papa comete herejía abiertamente, pierde su papado. Estas palabras tuvieron un efecto explosivo. ¿Un cardenal estaba insinuando que el Papa podría ser removido? El Papa Francisco respondió, pero no directamente. Alejó a Burke de posiciones importantes. Le quitó poder, pero Burke no se cayó. Y había otros cardenales conservadores detrás de él. 2 campos se estaban formando dentro del Vaticano, los que apoyaban a Francisco y los que estaban contra él. En 2018 llegó quizás el mayor ataque. Un ex embajador del Vaticano, el arzobispo Carlo Maria Viganò, publicó una carta larga, detallada y acusatoria de 11 páginas. Viganò acusó al Papa Francisco de herejía y de encubrir abuso sexual. En la carta afirmaba que el Papa Francisco protegió a un cardenal, Cardenal McCarrick, con acusaciones de abuso sexual. Esta era una acusación muy seria. Si era cierta, el Papa debería renunciar. Los medios se volvieron locos. Los grupos conservadores apoyaron a Viganò. Miren, el Papa Francisco está protegiendo la corrupción. Pero cuando comenzaron las investigaciones, salió la verdad. Las afirmaciones de Viganò eran falsas. La información sobre McCarrick había llegado durante el papado de Benedicto, no de Francisco. Y lo más importante, se reveló la verdadera motivación de Viganò. Estaba enojado porque Francisco lo había alejado de una posición importante. Esta era una carta de venganza, pero el daño ya estaba hecho. La reputación del Papa Francisco había sido dañada. Francisco dijo en una entrevista en un avión, estas calumnias vienen del diablo, yo no respondo al diablo. En 2019, el Papa Francisco organizó una reunión llamada Sínodo Amazónico. Tema: el futuro de la Iglesia en la región amazónica. Durante el sínodo llegó una propuesta controvertida, que hombres casados pudieran ser sacerdotes, porque había escasez de sacerdotes en la Amazonía. Los cardenales conservadores se volvieron locos. Este es un ataque a la tradición milenaria del celibato. Pero lo peor estaba por venir. Durante el sínodo, se utilizaron símbolos de los pueblos indígenas de la Amazonía, estatuas de madera, símbolos de la naturaleza. Los católicos conservadores vieron esto como idolatría, y una noche 2 hombres entraron a una iglesia en el Vaticano y robaron estas estatuas. Las arrojaron al río Tíber. Esto fue una provocación. El mensaje era claro: no aceptamos las reformas de Francisco. El Papa estaba furioso. Esto es robo, esto es una falta de respeto. Pero de nuevo no se detuvo. Cuando comenzó la pandemia de COVID-19 en 2020, el Papa Francisco hizo campaña por las mascarillas y las vacunas. Vacunarse es un acto de amor. Es una forma de protegerse a uno mismo y a los demás. Pero los católicos conservadores y teóricos de la conspiración pensaban diferente. Para ellos,
Las vacunas eran parte de un plan satánico. Y acusaron al Papa Francisco. Él es parte del nuevo orden mundial. Está sirviendo al diablo. Afirmaciones locas se difundieron en Internet. Incluso se dijo que el Papa Francisco era el anticristo. Francisco no respondió a estas cosas, pero en el fondo estaba preocupado. Incluso dentro de la iglesia había quienes no creían en él. En 2023, los problemas de salud del Papa Francisco aumentaron. Se sometió a cirugía de rodilla, comenzó a usar silla de ruedas, y los sectores conservadores vieron esto como una oportunidad. Tal vez renuncie y llegue un papa más tradicional. Algunos cardenales insinuaron indirectamente al papa que renunciara. Santo Padre, ¿su salud lo permite? Pero Francisco dio un mensaje claro. Soy el papa, y me quedaré mientras Dios quiera que permanezca en este cargo. El papado del Papa Francisco se convirtió en un campo de batalla. Amenazas externas, terroristas, líderes de cárteles, atacantes. Amenazas internas, cardenales conservadores, burocracia, luchas de poder. Francisco resistió durante años a pesar de todas estas amenazas, porque no era solo un papa, era un hombre que luchaba por los valores en los que creía. Tal vez la lección más importante es esta: traer cambio no es fácil. Cada cambio se encuentra con resistencia, y a veces esa resistencia puede ser peligrosa, pero luchar por lo correcto siempre vale la pena. El Papa Francisco vivió con amenazas toda su vida. Sus enemigos intentaron detenerlo, pero él nunca se detuvo. Cada mañana, cuando despertaba como papa, se hacía esta pregunta: ¿quién intentará detenerme hoy? Y cada día daba la misma respuesta: pero no me detendré, porque mi fe es más fuerte que mis enemigos.